Cuando Zachary Risacher cumplió 21 años, su entrenador Quinn Snyder le regaló un DNP. Fue el primer DNP de su carrera por decisión del entrenador, porque estaba completamente sano. Snyder afirmó que la razón fue porque el equipo se está preparando para los playoffs y está acortando la rotación. Así que eso me hace preguntarme, ¿hacia dónde se dirige la carrera de Risacher en la NBA? Posible intercambio entre Atlanta y Washington que involucra a Trae Young. Me parece, Nick, que aquí se está despidiendo. En un año en que Trae Young fue traspasado a mitad de temporada, los Hawks de alguna manera lograron ganar la mayor cantidad de juegos desde 2016. A pesar de años y años intentando construir alrededor de su base estrella, fue el sorprendente ascenso de Jalen Johnson y un salto aún más impactante de Nickeil Alexander-Walker, quien se convirtió en una verdadera segunda opción. Eso transformó a este equipo de estar atrapado en un purgatorio de reconstrucción a ser un verdadero equipo de playoffs, con un futuro brillante por delante. Pero en medio de este nuevo éxito, quien ha quedado olvidado no es otro que su antiguo número 1 del draft, Zachary Risacher. Proveniente de una generación que desde el principio se consideraba muy débil, aún así se proyectaba que sería un jugador de rol valioso para este equipo. Pero a medida que los Hawks mejoraban más y más, sus minutos disminuían cada vez más. Pasó de 25 minutos por partido en los primeros 3 meses a 19 minutos por partido en marzo, y perdió su puesto como titular. Luego, en abril, sus minutos disminuyeron aún más. Empezó a recibir DNPs, no jugó por decisión del entrenador. ¿Pero por qué? En este video, vamos a ver cómo la selección número 1 del draft de Atlanta ya no forma parte de sus planes a futuro. Pasa a Risacher, esquiva a Harden. Bloqueado por detrás. Puede que ni siquiera esté en una plantilla de la NBA dentro de unos años, si este es el tipo de jugador que estamos viendo. Vamos a echar un vistazo. Entonces, para entender la situación de Risacher en este momento, debemos ver lo que pasó en la fecha límite de cambios. Los Hawks estaban en un punto de inflexión en su franquicia y tenían 2 objetivos principales en la fecha límite de 2026. El primero era encontrar un nuevo hogar para su estrella de la franquicia, Trae Young. Después de 7 años intentando construir su equipo alrededor de él, se dieron cuenta de que ya no podían hacerlo y era momento de seguir adelante. En un intercambio con los Wizards, a cambio recibieron a Corey Kispert y CJ McCollum. Fue un intercambio algo sorprendente, considerando que los Hawks no recibieron literalmente ninguna selección de draft a cambio de él, pero con el ascenso de Jalen Johnson no querían desmantelar todo por completo. En cambio, querían cambiar el enfoque y hacer una reestructuración rápida de la plantilla a su alrededor, así que su intención nunca fue desmantelar el equipo y empezar de nuevo. Inicialmente se vio como un movimiento para liberar salario para los Hawks, ya que se deshicieron del enorme contrato de Trae, pero su valor también estaba en el punto más bajo que ha tenido. Kispert y McCollum, con su contrato que está por expirar, no es el mejor retorno, pero está bien, probablemente no tenían otras opciones. El segundo gran intercambio fue deshacerse del frecuentemente lesionado Kristaps Porzingis. Los Hawks lo consiguieron en primer lugar porque se suponía que encajaría muy bien junto a Trae, pero ese experimento terminó rápido. Lo cambiaron a los Warriors a cambio del descontento Jonathan Kuminga y del veterano Buddy Hield. Ahora, en teoría, no esperarías que estos 2 intercambios tuvieran un gran impacto en el papel de Risacher en el equipo. Incluso con Trae Young fuera, las fortalezas proyectadas de Risacher como tirador de triples y como una pieza complementaria para correr en un sistema de ritmo rápido eran cosas que el equipo seguía deseando. Y los Hawks tuvieron la 5ª mejor defensa de la liga desde el intercambio de Trae Young, y también ha habido mucho más pase y movimiento de balón. Con todo esto, me imagino que un jugador como Risacher, que se enfoca en jugar sin el balón, debería prosperar en este nuevo entorno. Sin embargo, los números no reflejan eso. De hecho, son significativamente mejores cuando él no juega. Desafortunadamente para él, la fecha límite de cambios trajo a 2 aleros que juegan una posición similar a la de él, Kispert y Kuminga. La realidad es que estos 2, a pesar de sus inconsistencias, tienen más trayectoria que Risacher, quien sigue siendo un prospecto en desarrollo y todavía está tratando de adaptarse a la velocidad del juego de la NBA. En cuanto Kispert llegó a Atlanta, tuvo más tiempo de juego que Risacher, y en cuanto Kuminga regresó de su lesión, se quedó con el resto. Sin mencionar que, como su estrella principal, Jalen Johnson, también es un alero, ya no había lugar en la alineación titular para Risacher. Ahí está la pregunta, ¿cómo es posible que incluso Jonathan Kuminga, un tipo que fue criticado sin piedad por tener problemas para jugar en la ofensiva de movimiento de los Warriors, de repente sea más productivo en Atlanta que Risacher, un tipo que es mucho menos dominante con el balón y que fue seleccionado con la intención de ser un jugador de apoyo, pero aún así no logra hacerlo? ¿Qué hay en su juego que lo ha hecho tan ineficaz desde que entró a la NBA?
Para empezar, básicamente es incapaz de anotar si alguien no le prepara la jugada. El 85% de sus intentos de tiro son asistidos por un compañero, y podrías pensar que esto es algo bueno porque de todos modos se suponía que él debía ser un jugador sin balón. Pero como realmente no representa una amenaza cuando tiene el balón, las defensas le dan mucho espacio al marcarlo. Hay muchas ocasiones en las que ni siquiera se mueve sin el balón, y cuando el oponente ve eso, ni siquiera se molestan en marcarlo. El manejo de balón de Risacher no solo es malo, podría ser el peor entre los jugadores de su posición. La NBA ha enfatizado la versatilidad en la posición de alero. Así que para un tipo que solo sabe hacer una cosa y ni siquiera hace bien esa única cosa, es difícil que tenga minutos de calidad. Por supuesto, esto también era un problema desde el principio. Los informes de cazatalentos previos al draft notaron lo malo que era su dribleo. Su falta de manejo de balón y su primer paso inexistente significa que nunca podrá desarmar la defensa de manera consistente por su propia cuenta. Risacher retrocede. Buen corte de Risacher. Teóricamente no debería ser un problema que no sea bueno en esas cosas, porque fue seleccionado, como dije, para ser un jugador de rol que aporta triples y defensa, no alguien que maneje el balón y dirija la ofensiva. Sin embargo, no podrá salir adelante si no puede sobresalir en este rol. Por ejemplo, esperaban que Risacher se volviera tan tenaz en defensa como su compañero Dyson Daniels, y que se convirtiera en un gran tirador de triples como su otro compañero, Nickeil Alexander-Walker. En cuanto a la defensa, está bien para su edad. Sin embargo, no destaca y no es mucho mejor que los otros aleros de este equipo. Parte de eso se debe a su falta de dureza y físico, que son cosas con las que también se proyectaba que tendría problemas. No es necesariamente débil o frágil, pero en una liga que favorece a los aleros atléticos fuertes y sólidos, Risacher no es un atleta de primer nivel y le cuesta lidiar con la fuerza de sus oponentes. Con 2.03 metros y 90 kilos, el tipo es bastante larguirucho. Le falta la energía y la determinación implacable para frenar a su oponente, y los Hawks necesitan esto si él quiere ser un especialista defensivo. Con los Hawks convirtiéndose en una de las 5 mejores defensas tras el intercambio de Trae Young y con Risacher quedando fuera de la rotación al mismo tiempo, significa que su defensa no es lo suficientemente valiosa como para mantenerlo en la cancha. Además, la percepción de que es un jugador alto y delgado también es falsa. La envergadura de este tipo es sorprendentemente corta, solo una pulgada más larga que su estatura, lo que limita su potencial como defensor del lado débil. Luego viene su tiro, otra fortaleza que se le atribuye. Aunque Risacher ha avanzado mucho como tirador de triples, prácticamente cada tiro de 3 puntos que intenta tiene que generarse en la posición adecuada. E incluso así, está lanzando solo un 1% por encima del promedio de la liga. Algunas áreas, como sus triples desde la esquina, se han convertido en una debilidad alarmante. Pase hacia afuera. Ese tiro rebota en el aro. La apertura de cancha que aporta no es lo suficientemente valioso, y esta era la última cualidad rescatable que tenía. El tiempo de juego inconsistente de Risacher no es nada nuevo. Ha sido un proceso de meses para establecerlo en la alineación titular y esperar que pueda integrarse en la ofensiva. Pero viste lo mucho que mejoraron cuando él no estaba en la cancha. Su tiro y defensa apenas por encima del promedio no compensan su falta en todas las demás áreas. A principios de 2026, las cosas empezaron a empeorar. Risacher empezaba a mostrar una frustración visible cada vez que lo mandaban a la banca. De hecho, poco después de la fecha límite, lo sacaron permanentemente de la alineación titular debido a la llegada de CJ McCollum. Ahora, uno esperaría que tu equipo prefiriera desarrollar a tu selección número 1 en lugar de meter a CJ McCollum, de 35 años, en la alineación titular. Pero aunque McCollum tuvo sus propios problemas como armador, sus habilidades para manejar el balón son una necesidad y mucho más útiles para los Hawks que Risacher, quien no puede driblar ni aunque su vida dependiera de ello. El entrenador Snyder fue cuestionado sobre sentar a Risacher, quien claramente estaba frustrado por eso. Lo único que les dijo a los reporteros fue, y cito, su desarrollo es algo que va a seguir ocurriendo, ya sea que esté como titular o saliendo desde la banca. Pero en este caso, simplemente estamos en un punto donde tenía sentido con CJ en la cancha. Hablé sobre CJ en otro video acerca de jugadores que se vieron obligados a cambiar de posición, y él fue uno de ellos, pasando de ser escolta en Portland a ser armador de tiempo completo en los Pelicans. Fue malo para su carrera porque claramente no tenía las habilidades para ser armador todo el tiempo. Sin embargo, en los Hawks no necesita hacer eso, solo necesita manejar el balón por momentos, para quitarle presión a Jalen Johnson, su principal estrella. Y CJ es muy capaz de hacer eso, mucho mejor que Risacher.
Cuando no jugó en su cumpleaños fue una señal horrible de lo que estaba por venir. Snyder, de nuevo, fue cuestionado sobre su falta de tiempo de juego, a lo que simplemente respondió: solo tenemos cierta cantidad de muchachos que realmente podemos poner en el juego, y en ciertas situaciones estamos jugando a Nikhil y Dyson Daniels más minutos, así que algunos simplemente quedan fuera. Kuminga jugó un poco más, así que esos minutos tienen que salir de algún lado. Tal como se predijo, cuando los Hawks consiguieron más y más aleros que ocupaban la misma posición que él, era obvio que no confiaban lo suficiente en él como para darle muchos minutos bajo los reflectores. No me sorprendería si Risacher no juega nada en los playoffs. O si lo hace sería de manera muy esporádica o en tiempo basura. Si estás en un equipo con 5 tipos diferentes que miden entre 1.98 y 2.06 metros y eres el jugador menos versátil y menos pulido entre todos ellos, tiene sentido por qué te están sacando de la rotación. La proyección de la carrera de Risacher para el futuro es muy incierta. Los Hawks no le han tendido un voto de confianza, no ha habido ninguna señal de que estén negociando una nueva extensión con él. Quizás la parte más preocupante es qué tan motivado está realmente. Antes del draft de 2024, la discusión principal entre él y Alex Sarr era que Sarr tenía más riesgo de ser un fracaso, y Risacher era la elección más segura. Pero la única advertencia era su falta de motivación. Risacher muestra un nivel de pasividad y apatía que rara vez se ve en un jugador de su rango en el draft, y todo su valor de cara al draft dependía de sus habilidades para sobresalir como jugador de rol. Si no puede hacer eso, ¿realmente se esforzará para mejorar y no ver su carrera desperdiciada? Tal vez sea un problema de confianza. Los Hawks ya lo han dejado en la banca al final de los partidos muy seguido, y luego le quitaron su puesto de titular cuando consiguieron mejores reemplazos. Él ya tenía un problema de confianza. Cada vez que tiene la oportunidad de tomar la iniciativa, se aleja y prefiere quedarse en la esquina o esperar a que sus compañeros lo ayuden. Si los Hawks logran avanzar en los playoffs sin que él sea parte de eso, no veo un mundo en el que Riz alguna vez, jamás, pueda florecer en este equipo. De todos modos, ¿qué opinas sobre el ex número 1 del draft? ¿Crees que se quedará con los Hawks? Y si no, ¿lo ves como un jugador valioso de rotación de la NBA durante los próximos años? ¿O es esta la primera señal de que su carrera está a punto de venirse abajo? Déjame saber tus opiniones en la sección de comentarios. Espero que hayan disfrutado el video y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Cuídense.